Vamos a la palabra, al libro de Éxodo, capítulo 6, Éxodo 6, 2 al 5. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Veníamos hablando, antes de entrar en esto, veníamos hablando durante el mes de enero sobre los nombres, la declaración profética, el significado de los nombres, la aplicación de la palabra declarada, el poder creativo de la palabra declarada. Y una de las declaraciones más fuertes que encontramos en la Biblia se da justamente a través de los nombres de Dios. Quiero aclararle esto porque son temas muy viejos, son temas muy recurrentes del Evangelio. Si uno tiene años en la iglesia, esto ya lo habrá escuchado 1000 veces. Y si no, no sabe de qué le estoy hablando. Si no, tal vez le pasará como ayer era que estábamos mirando una película india, de la India. Y el personaje, el protagonista de la película, hace una mención a las religiones en un momento. Entonces, no sé en qué contexto, no recuerdo en qué contexto, hace así un comentario sobre las religiones para decir cuántos dioses tienen los hindúes. Entonces dice, este muchacho dice, no sé si mencionó los judíos o los musulmanes, dice, tienen un dios. Los cristianos, dice, tienen 3 dioses. Y con la pastora nos miramos así, ¿este de dónde salió? Y agrega, porque eso iba, los hindúes tenemos 32 millones de dioses. 32 millones de dioses. Mira si te tenés que acordar el nombre de cada uno. Por eso tienen los dioses personales y qué sé yo. Pero vi ahí, noté esa confusión que muchas veces se da cuando uno, por ejemplo, conversa tal vez con un testigo de Jehová o con alguna persona que no tiene conocimiento bíblico. El creer que nosotros tenemos 3 dioses por la manifestación de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aclaro por la duda que usted se lo crea, no tenemos 3 dioses. Hay un único Dios, un solo Dios. Pero creyendo en un solo Dios, la Biblia habla y muchas veces enseña a los discipulados sobre los nombres de Dios. Entonces usted puede caer en la misma duda. ¿Cómo los nombres de Dios? ¿Tantos nombres tiene? ¿Por qué tiene tantos nombres? ¿No tiene un nombre y listo? ¿Qué es un Dios esquizofrénico, medio histérico, cambia de personalidad, es bipolar? Según el día, como le pinta, se llama de una manera, se llama de otra. No, en realidad, a veces hay malas maneras de explicar las cosas. Dios tiene un nombre, un solo y único nombre, que es el nombre que manifiesta su presencia. Pero la Biblia habla de un montón de cosas que muestran el carácter de Dios, la esencia de Dios, el poder de Dios, lo que Dios puede hacer, las virtudes de Dios, las distintas formas en que Dios se muestra. Y a todas ellas le pone un nombre, pero no significa que Dios se llama así, sino que en ese momento muestra determinada cosa de su carácter. Es como cuando usted le dice a su marido, sos un histérico. Marido, a marida no, porque si no marida tenemos problema en casa, usted ya sabe cómo es la cosa. En ese momento se está manifestando con el nombre de Juancito el enojón, Antonio el maleducado, Pepe el sinvergüenza. De esa manera es como aplican los nombres de Dios. Y así como lo hemos manifestado acá, Él le dice, y vuelvo a repetir, yo soy Jehová. Versículo 3, o estoy en el 2 todavía, versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas del judaísmo, como Dios omnipotente. Pero en mi nombre Jehová, el nombre que dice yo soy, no me di a conocer a ellos. Y acá es donde me quiero detener, precisamente en la situación que nosotros estamos atravesando. Ese nombre omnipotente que dice acá, me di a aparecer a ellos como Dios omnipotente, es el famoso, que seguramente también lo conoce, el Shaddai. ¿Escuché alguna vez nombrar el Shaddai? No se me hagan los que no saben. ¿No escuchó la canción del Shaddai? El Shaddai,
El Ayón Adonai. Siglo y siglo es igual su poder y su majestad. El Shaddai, no me acuerdo más, el Shaddai. El Kankan Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Me estoy acordando más, así que mejor me callo. Ese nombre, el Shaddai, es el nombre con el cual, si hablamos de nombre, nosotros predicamos a Cristo, le hablamos a una persona del Señor, lo guiamos en una oración de fe y le hacemos palabras más o palabras menos, le hacemos decir, y yo te recibo como mi Dios, como mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo como el Dios más que suficiente, otra definición, más que suficiente para mí. Esas dos cosas, el único y suficiente, el más que suficiente, es lo que se encierra en el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede hacer. Lo curioso en este texto que yo encuentro, que Dios me habló muy fuerte la semana pasada con esto, es que cuando Dios le habla a Moisés, con quien tenía un trato particular, con quien tenía una visión muy especial, Abraham es patriarca, Isaac, si bien está en el medio, es importantísimo, es una pieza fundamental, incluso en el Evangelio, uno puede ver en la Biblia la vida de Isaac, y dice, pero este hombre fue un inútil, no hizo nada, y lo único que hizo fue para problemas. Este tipo, si no le va el mucamo delante, ni siquiera servía para conseguir novia. Esas cosas uno ve en la vida de Isaac. Y podría juzgar un montón de cosas, pero sin embargo, si Isaac no hubiera existido, Jacob no hubiera nacido. Y Jacob es el fundador de Israel. Entonces, los tres, Abraham como patriarca, Isaac como ese puente, como el que dio la dirección, como el que mostró el poder de Dios y la misericordia, y Jacob siendo él el padre de Israel, vieron, comprobaron, experimentaron al Dios omnipotente. En cada momento, gracias, en cada momento a lo largo de la Biblia, si usted se empieza a ojear, empieza a leer, va a ver las manifestaciones de Dios con estos tres hombres. Cómo se le apareció a Abraham, cómo le habló a Abraham, cómo lo guió a Abraham, cómo lo cubrió a Abraham. Cómo lo acompañó, por ejemplo, en el pasaje de la liberación de Lot. Cómo con él y junto a 318 simplemente obreros de su casa enfrentaron una guerra contra 5 reyes y venció a Abraham con los 318. Dice, ¿está loco? Dios presente. Vemos las manifestaciones personales, espirituales. Se le aparece un ángel a Abraham. Primero no se da cuenta, después se da cuenta que es el mismo Dios. Le agarra el cuique, le agarra el miedo, le prepara un sacrificio, mata a un cabrito, lo tiene al ángel todo el día y se postra. La gloria de Dios, la manifestación de Dios, le da la dirección, le da un empuje, le dice, vas a ir por este camino, vas a hacer tal cosa. Vemos a Isaac en su apenas relación con Dios. Cuando Dios le dice, voy a cumplir sobre vos lo mismo que le dije a tu padre Abraham, y lo vuelve a enviar, y vemos repetir los mismos errores, y lo vemos a Isaac abriendo la tierra, y tal vez la única historia importante en la vida de Isaac es cuando él se para delante de sus enemigos, cuando lo echan de la tierra, se va a otra tierra, cava pozos y encuentra agua. Y aparecen los enemigos y le dice, no, ese pozo es mío. Entonces lo tapan. Y se va Isaac y abre otro pozo y encuentra agua. Y vuelven los enemigos y lo tapan. Y va y viene, y va y viene. Y la cuestión, lo que podemos extraer de eso es que donde Isaac iba, el agua lo seguía. Porque la bendición no proviene de lo material ni de la tierra. La bendición tampoco depende del lugar donde vos estás. La bendición ni siquiera depende si es tierra buena o tierra mala. La bendición depende de quién sos y con quién estás. La bendición no era por lo que Isaac hacía. La bendición era porque era Isaac. Y vemos las manifestaciones de Dios, tremendas manifestaciones de Dios a través de la vida de Jacob. Del principio, desde el nacimiento hasta el final, lo guardó. Cuando se pelea con él, ¿sabía usted, se ubica en la historia que Jacob se peleó con Dios cuerpo a cuerpo? Cuerpo a cuerpo. Que se entrelazó ahí, estaban a las piñas y a los golpes. Era bien lucha libre.
A tal punto que el ángel que peleaba con él tuvo que hacer uso de su poder divino para pararlo. Porque nos da a entender la Biblia que mientras el ángel que peleaba con el enviado de Dios, el ángel que peleaba con Jacob, actuaba con su aspecto humano, Jacob le ganaba y no podía vencerlo. Entonces Dios en el ángel tuvo que sacarse el disfraz un instante, meterle la mano en la cadera, decirle, loco, cortala un poco. Y ahí se manifestó la presencia de Dios en la vida de Jacob. A tal punto que en cada uno de estos dos casos, a Isaac ni siquiera le cambiaron el nombre. ¿Te das cuenta que no servía para nada, pobre tipo? En estos dos casos, a Abraham le cambia el nombre. Deja de ser simplemente un tipo reconocido para ser el padre de multitud. A Jacob le cambia el nombre. Deja de ser un engañador, un medio chanta, medio ratón, y lo convierte en príncipe de Dios. Porque le dice el ángel a él cara a cara, porque peleaste con Dios y venciste. Cuando se dejó vencer por Dios. Pero cuando le habla Dios a Moisés sobre estos tres personajes y le está diciendo justamente, me mostré a ellos, aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Les mostré mi poder. Les mostré que estoy en todas partes. Les mostré lo grande que puedo hacer. Pero, le dice Dios a Moisés, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El nombre Jehová habla de la persona de Dios. El nombre Jehová habla de la esencia pura de Dios. El nombre Jehová habla de quién es Dios. Y leyendo estos versículos días atrás, me detenía, más allá de los significados o no, me detenía en la situación particular de la vida de Moisés. Un hombre que tuvo un nacimiento complicado, un hombre que fue arrojado al río, que fue liberado del río por una mujer pagana, que fue rescatado por ella y enviado de vuelta a su pueblo. Desde su pueblo es criado, después es entregado de adolescente, nuevamente entregado a la princesa de Egipto, que se forma como príncipe de Egipto siendo un judío. Un hombre que podríamos decir que no tenía identidad. Podríamos decir que le faltaba bueno, yo pertenezco a esto. Yo soy de acá. No, el tipo era como Facundo Cabral, ¿vio? No soy de aquí, no soy de allá, no tengo da ni por venir. Era entre los egipcios, me hace acordar a mi abuela, pobre vieja. La vieja vino a Argentina en el año 1947. 48. Y nunca más volvió a su España, salvo un viaje de visita allá por los 80, o fines de los 70, no recuerdo bien, por los 80 creo. Nunca más. Pero sin embargo, para todo el mundo, me incluyo, era la gallega. Ella murió hace, ni me acuerdo cuánto hace murió mi abuela, ¿vos te parece? Pero póngale, murió a los 92 años, así que estuvo 50 años acá, más de 50 años, y no perdió su acento español. Ni sus enojos españoles. ¡Ay! ¡Hala, hala, hala! Para nosotros era la gallega, para el barrio era la gallega. No se le fue el tú, aunque cada tanto se le escapaba un vos. Pero cuando fue de visita a su familia en esa época, en los 80, que estuvo 15 días de visita allá, a ella le decían la che. ¿Dónde dejaste el acento? Decían. Pareces argentina. Acá le decían gallega y en España le decían argentina. Una mezcla. No tenía o podía decir lo que le pasa a todo inmigrante en realidad. Les cuesta mucho arraigarse y tener identidad. No tenía una identidad propia.
Es más, me acuerdo de haberme peleado con mi abuela cada tanto cuando la agarraba una de esas locuras y decía que San Martín era un traidor porque se educó en España y peleó contra España. Hasta eso, le digo, vieja, andate a España si tanto te gusta España, le decía eso. No tenía una identidad propia. Lo mismo podemos decir de Moisés, no tenía una identidad. ¿A dónde encajaba? Sin embargo, al no tener identidad, Dios se le presenta a él con un nombre que habla de identidad. Dios se presenta a él con un nombre que habla de intimidad. A Abraham, a Isaac, a Jacob le mostró su poder, le mostró su alcance, le mostró todo lo que Dios era capaz de hacer, pero nunca les mostró quién era. Nunca se sentó con Abraham a charlar, con Isaac a conversar, con Jacob a tomar mate. Nunca le contó las maravillas que tenía pensado hacer con su vida. Identidad, intimidad, permanencia. Y eso me llevó a mí otra vez. Y de golpe, algo de eso lo comenté con otro texto, pero algo de eso comenté en el devocional del domingo. Digo, podemos conocer a Dios terriblemente. Podemos conocer el poder de Dios. Podemos conocer el poder de Dios. Podemos conocer los nombres de Dios. Podemos conocer los atributos de Dios. Podemos conocer las lenguas bíblicas. Podemos conocer toda la Biblia. Podemos conocer los libros de la Biblia. Y le digo más, como una vez un amigo me sorprendió, los nombres de los diáconos de Hechos. No tengo ni la menor idea los nombres de los diáconos. Y otra vez que me apareció con los nombres de los primeros cantores del templo. ¿Qué sé yo? Podemos saber un montón de cosas acerca de Dios. Y sin embargo, no conocer a Dios. Es más, podemos ser bendecidos por Dios. Podemos ser prosperados por Dios. Y aún así, no conocer a Dios. Aún así, no tener intimidad con Dios. Pero lo que abre la puerta de la bendición plena, de la vida eterna, de la plenitud, es el conocer a Dios. Como le dijo Job, el mismo que le comenté hace un rato, que le pasó todo lo que le pasó. Job le dice a él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Entonces digo, me pregunté, me hice una pregunta de esas que quedan sin respuesta, ¿no? Esas preguntas onda reflexiva. Me pregunté, digo, ¿conozco a Dios? ¿Conocemos a Dios? Si conocemos a Dios, si conozco a Dios, ¿en qué nivel conozco o conocemos a Dios? Si conocemos o conozco a Dios, ¿cuánto le creemos a Dios? El domingo utilicé el pasaje, me reía porque no lo encontraba el domingo. Claro, hice el devocional sin la computadora, entonces acostumbrado, ¿cómo se acostumbra uno a lo bueno, no? No encontraba un versículo. Lo más lindo es que lo tenía delante, ahí lo tenía y no lo veía. Hechos capítulo 12, vuelvo sobre eso un cachito ahora, se lo comparto a usted, después volvemos acá. Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel con 16 soldados que lo cuidaban. ¿Vio esas cosas que pasan a veces? No es nuestro caso hoy, ¿no? Pero cuando los inconversos conocen más del poder que vos podés tener en Dios que vos mismo. Cuando los inconversos creen más que Dios puede hacer algo que vos no crees. 16 soldados guardando a un pobre tipo que era un pescador, no servía para nada. Y eran 16 guardias que lo tenían ahí preso. Repito, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, presta atención, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Le vuelvo a leer el versículo 2, el versículo 5, perdón. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Vuelvo a leerle entonces el versículo 12. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué situación piensa que estaban orando? Cuando el líder de la iglesia estaba preso. Cuando días atrás habían sentenciado a Jacobo. Cuando Herodes, el rey, dijo, viendo que a la gente le gustó que yo lo matara a Jacobo, lo meto preso a Pedro, lo mato a Pedro y acá listo, gano las elecciones de ahora, del año que viene, del otro año. Porque, escúcheme, político es político. Hace 5.000 años, dentro de 5.000 años, lo único que le importa, ¿sabe qué es al político? Sentado en su trono, rodeado de luz. Lo único que le interesa, aunque tengan buenas intenciones o no, no estoy hablando de eso y no sé, no estoy juzgando a la persona, sino estoy viendo el fruto de su accionar. Entonces Herodes, cual político, dijo, le vino bien, cayó bien, la gente, esto suma en imagen, sube las encuestas. ¿Por qué estaría orando la iglesia? Porque Pedro fuera liberado. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. O sea, se puso tan loca, porque estaba Pedro afuera, empezó a los gritos, empezó a saltar. Dijo, ¡está Pedro! ¡Uh! El tipo estaba afuera todavía. Pero esas cosas pasan, ¿vio? Puede ser. Empieza y entró corriendo. Espera que se me vuela todo acá. Entró corriendo a decirle, Pedro está afuera, vino Pedro, don Peter, lo libraron, lo sacaron, se escapó, no sé qué, pero acá está. Y el otro estaba todavía, golpeando la puerta. Pero es verdad, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Primero hacerlo entrar al tipo, después avisarle a quien sea, ¿no? Pero somos así complicados. 15, por favor. Y ellos le dijeron, los que estaban orando, los que seguramente habían sido parte del aposento alto, los que habrán visto o habrían experimentado las lenguas como de fuego que caían sobre sus cabezas, los que si no fueron ellos, si no les tocó en forma personal, habrán visto o escuchado cómo empezaban otros a hablar en otras lenguas y Dios hablaba a través de ellos de sus maravillas en el idioma natal de cada uno. Esos, los que se habían reunido a orar, o sea, la iglesia, che. Estás loca vos, si Pedro está preso. ¿Y para qué estás orando? Pero lo liberaron. No, está preso, vení, vamos a orar, no molestes. Para que lo liberen. Cuando la iglesia se acomoda al entorno, al ambiente en el que se encuentra, cuando la iglesia se acomoda a los tiempos en que vive, en vez de entender que fuiste puesta para cambiar los tiempos, que fuiste puesto como iglesia para que los tiempos se acomoden a la palabra de Dios, para que las situaciones se acomoden a la palabra de Dios. Cuando la iglesia se acomoda, ¿sabe usted qué pasó? Esto es historia. ¿Qué pasó cuando allá por el año 320, 330 después de Cristo,
la iglesia se sujetó totalmente, porque la Biblia lo dice. La iglesia se sujetó totalmente a la autoridad del emperador. La iglesia se sujetó a las normas del Estado. ¿Sabe qué pasó? ¿No sabe qué pasó? ¿Vos sabés qué pasó? ¿Le cuento qué pasó? ¿Quiere un chisme? Lo primero que pasó fue que entonces el emperador, otro político, empezó él a nombrar a los obispos. Y él a poner a los que él quería como cabeza de cada provincia. La iglesia estaba organizada como un gobierno, porque provenía del mismo gobierno. Entonces en cada provincia una cabeza de la iglesia, un obispo nombrado por el emperador, firmado por el emperador. ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cómo se presentaba el tipo? ¿Cuál era el currículum del obispo? ¿Había andado con Jesús? ¿Había sido testigo de milagros? ¿Manifestó en su vida milagros? ¿Tenía una vida santa? No, es amigo del gobernador. Anda con la hija del emperador. No, este tiene guita. Empezaron a poner los obispos, empezaron a levantar autoridades, aparecen los cardenales, ¿y sabe qué nace? La Iglesia Católica. Y se murió la iglesia. Por eso muchas veces cuando llega el día de la iglesia en octubre, siempre todos los años en algún momento tengo una discusión con alguien. Con alguno de esos fanáticos que vienen a decir y me dicen, porque yo no debato, yo no discuto, pero publico el día de la iglesia. Y aparece, nunca falta uno que diga, no, iglesia falsa. La única iglesia verdadera es la iglesia católica. Digo, pará cachito, vamos a hablar de historia. La iglesia católica, bla, 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 todo lo que le acabo de contar. La iglesia ya tenía 300 años de existencia, solo que se sujetó al poder del Estado. Entonces desapareció. Cuando Lutero se dio cuenta, ya venían otros anteriores, ya Calvino estaba trabajando, ya había otros dos que no me acuerdo el nombre. Cuando se dio cuenta de que la iglesia hacía lo que decía el gobierno y no lo que decía la Biblia, de que la iglesia se movía según intereses económicos y no intereses espirituales, Lutero dijo, che, papá, me parece que acá la Biblia está mal. Capaz que vos no la leíste, ¿te la puedo mostrar? El Papa se puso de la nuca. Échenlo a ese tipo, excomúlguenlo, y algunos creen que ahí nace la iglesia protestante. Lo que ahí pasó es reapareció la iglesia cristiana, que durante 1100 años estuvo dormida, escondida debajo de la comodidad de los papeles, de los decretos y de los almohadones. Cada vez que la iglesia se acomoda al tiempo en el que vive, a las autoridades del lugar, cada vez que la iglesia empieza a procurar que su lugar esté bien, la iglesia se muere. Podés tener todo tipo de conocimiento acerca de Dios. Podés tener años de experiencia con Dios. Podés tener todo el conocimiento, como dice 1 Corintios 13, y todas las lenguas, y aún más, y toda la fe. Podés incluso, como dijo Jesús, no creo que me vaya a discutir, a contradecir esto. Podés hasta hacer lo que dijo Jesús. Ustedes pueden resucitar muertos. Pero aunque resuciten muertos, eso no quiere decir que conozcan a Jesús. En la historia, de hecho, fue necesario que él insistiera, que esta muchacha insistiera. Entonces recién ahí pudo entrar Pedro y se dieron cuenta, se convencieron que aquello por lo que estaban orando ya había pasado. Cuando la iglesia está dormida, las cosas pasan y vos seguís reclamando porque crees que no pasan, porque no pasan a tu manera. Cuando tenés un inconveniente, cuando te pasa un problema, cuando estás en medio de este conflicto que estamos viviendo, decís, Dios no obra, Dios no existe. Como le pasó a uno de mis hijos y a uno de ustedes también, te asaltan en la esquina, te roban, tenés un problema económico, un problema de salud, un conflicto en tu casa. Decís, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. Nada de eso define tu relación con Dios. Lo que define tu relación con Dios es tu grado de disposición a encontrarte con Dios. Volvemos a Éxodo y terminamos ya, por favor. Capítulo 6.
Versículo 3, leo de nuevo. Así que vamos preparando, por favor, la cena. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Podés tener bendición de parte de Dios, pero a pesar de eso podés no conocer a Dios. Les mostré mi pacto, pero hasta que ellos no clamaron, hasta que no se presentaron a buscarlo en intimidad, hasta que no decidieron empezar a golpear las puertas del cielo, hasta que no hicieron como la canción de Marcos Vidal, dejarlo todo por seguirlo a Él, entonces recién ahí me he acordado de mi pacto. Les di a conocer mi pacto, pero seguían en esclavitud. Les di a conocer mi pacto. 430 años estuvieron esclavos en Egipto. Conocían el pacto. Yo me la juego, seguramente los más jóvenes, los que habían crecido, no, porque así pasan todas las generaciones. Pero seguro que los más viejos, y a medida que iban pasando los años, alguno que iba quedando durante esos 430 años, los más viejos repetirían cada día o en cada momento, que cada tanto dirían delante del pan o de lo que le dieran para comer, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Cada tanto sabían perfecto que tenían las filacterias, que se ponían el coso en la cabeza, el coso en la muñeca, donde otro coso, el coso en la puerta de la casa. Cuando entraban ahí, entraban a la puerta de la casa. Si alguna vez vean una película judía medio de corte ortodoxo, lo va a ver. Va a entrar a la puerta de la casa y no va a entrar a la puerta sin tocar el coso. Es lo mismo que presignarse, ¿eh? Toca el coso y entra. Después adentro roba, afana, no importa, pero tocó el coso. Es parte del pacto. El coso es, lo único que dice es, base de datos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Podés saber todo acerca de Dios, pero el pacto de Dios solamente se manifiesta cuando vos tenés una relación con Dios. El pacto de Dios estuvo invalidado por 400 años porque el pueblo se había acostumbrado, se había acomodado. Y es más, no me quiero salir de la historia, pero cuando fueron liberados, iban por el desierto. ¿Y sabe qué le decían a Moisés? Vamos de vuelta con los ajos de Egipto. Quiero la cebolla de Egipto. Moisés, no tenés barbijo. Igual. De tal modo, ¿sabe lo que le dijo Dios a Moisés? No entrarán a la tierra prometida. Una tierra de fe. Bueno, ya que estamos, me metí, lo digo, porque ¿sabe cuánto es? Si usted quiera, es un ejercicio, una onda así, maratón, una olimpiada, no sé, una cosa esa de la gente que hace gimnasia, que se hace actualmente, no en este tiempo de pandemia, pero existe. No sé qué nombre tiene. Se hace el recorrido del Mar Rojo. Es una experiencia turística donde la gente sale del norte de Egipto y va caminando hasta Israel. Una experiencia, así nomás como ir a cruzar los Andes, lo mismo. ¿Sabe cuánto se tarda a pata? 40 días. Ese era el recorrido que tenía Moisés con toda su gente, con los 70.000. 40 días. ¿Sabe cuánto le llevó? 40 años. ¿Y por qué? Porque se perdieron. No les andaba el GPS.
había nubes y la brújula no andaba. No, porque Dios dijo, no entrará ninguno de esta generación porque no han creído. Y los 70.000 que salieron, ¿sabe cuántos entraron? De los que salieron, 2 entraron a la tierra de la bendición. El resto eran todos nacidos en el desierto. Solamente 2. Lo que activa el pacto de Dios y que Dios se acuerde es esa palabrita. He oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. En tiempo de aflicción, tiempo de lucha, tiempo de dificultad, tiempo de conflicto, de lo que se le ocurra. No es momento, no es tiempo para estar callado. No es momento para andar a escondidas. No es para estar colocándonos debajo de una sábana. No es para escaparnos o para escondernos de la mano de Dios. Es tiempo para levantar la voz. Es tiempo de proclamar. Es tiempo de anunciar. Es tiempo para decir al que quiera escuchar y al que no también. Se puede vivir de otra manera.